Muy buenos días, queridos miembros de la Junta de Ascofade. Un saludo muy especial para el doctor Guillermo, para la doctora Claudia, para los miembros de la Junta, por supuesto, y mis compañeros de la consultoría. Como ya seguramente se viene avanzando en nuestra presentación, están explícitos los objetivos que buscamos en todo el procedimiento y en esta parte pues me voy a concentrar precisamente en lo que tiene que ver con la construcción del análisis del normograma, de la construcción del mismo normograma que hace parte de uno de los objetivos, pero también de los resultados esperados en este diagnóstico. Hay que mencionar primero, y es importante hacer esta claridad, que cuando hablamos del normograma, por lo menos en la visión que asumimos en la consultoría, estamos hablando no solamente de un instrumento que se reduce, como bien ustedes seguramente conocen en otras instituciones, a una lista o a un ejercicio sistemático de organización y de ordenamiento de una serie de normativas que afectan el funcionamiento de una institución. El normograma como tal, como instrumento y por su definición convencional, es una herramienta que efectivamente determina bajo un criterio particular cuáles de estas normativas son aquellas que guardan mayor relación con algún tipo de función o de perspectiva institucional. De tal suerte que bajo ese criterio el normograma que se presenta reúne aquellas normativas entendidas como decretos, leyes, resoluciones, entre otras, que consideramos nosotros son aquellas que están en mayor nivel de relación o impacto relativo con el funcionamiento de nuestras facultades y nuestros programas de formación de maestros. Esto significa que de entrada ustedes van a encontrar un ejercicio de normograma que precisamente se puede entender como una herramienta fundamental para decanos o para directores o otras personas que están en relación de estos cargos, digámoslo así, que necesitan una herramienta descriptiva de estas normativas que están estrechamente relacionadas, que son necesarias y que son como la carta de navegación. Hay que tener en cuenta que uno de los resultados del análisis que se precisó es que estamos, como bien lo vamos a mencionar ahora más adelante en las conclusiones, en un país que es absolutamente legalista. De tal suerte que de las casi 300 normas que se pudieron expedir, por lo menos en el último cuatrenio, vemos que 85 de esas casi 300 normas tienen que ver específicamente con el sector de la educación superior. La estadística o el cuadro estadístico nos muestra que de estas 85 normas en educación superior tenemos 2 leyes, 16 decretos, 46 resoluciones y 21 directivas o comunicaciones que hacen referencia a pautas de legislación que organizan o intentan organizar el sistema educativo colombiano y específicamente en educación superior. Entonces estamos hablando de un panorama bastante grande y complejo de normativas que se van expidiendo y que, como vamos a ver producto del análisis, pues la mayoría de ellas atienden. Si queremos ver los 15 años de transformaciones, pues efectivamente nos vamos a dar cuenta que las transformaciones más significativas es que muchas de estas normativas comienzan, a diferencia de otros momentos de la historia del país, a hacer énfasis en aspectos tan importantes como la inclusión, como la educación para la paz o las oportunidades que tienen algunos docentes con condiciones especiales en términos de sus garantías laborales. Esto es significativo porque si bien es cierto, hay una transformación y hay un cambio en relación con los otros periodos, lo que nos vamos dando cuenta es que también existe una problemática asociada y es que las normativas van apareciendo de manera coyuntural. Es decir, no hay un proceso planificado para que nosotros podamos entender el origen, el sentido e interiorizar, tener tiempo para interiorizar el sentido de esas normativas. Por otro lado, lo que descubrimos o lo que intentamos acá más que descubrir, visibilizar, es que estas normativas requieren unos tiempos de evaluación. Hay que llamar la atención en lo siguiente, el análisis que se hizo sobre el normograma no es de carácter jurídico.
La metodología que se implementó intenta hacer un análisis desde lo pedagógico, precisamente porque es nuestro perfil y nuestra función. No somos abogados, no tenemos la experticia para hacer un examen de carácter jurídico. Si nosotros analizamos la metodología en términos de lo jurídico, habría una recomendación interesante que realizar, porque parte del análisis jurídico sí que hace énfasis en la perspectiva histórica del origen de las normas, de las tensiones que existen en términos de configuraciones de poder y sobre todo la evaluación del impacto de las normas en unos periodos de tiempo. Eso es significativo porque implicaría como recomendación importante que si se quiere hacer un análisis jurídico de la normatividad en educación, se necesitarían estudios de esa naturaleza primero y de un periodo de tiempo para hacer las investigaciones mucho más amplio que el que tuvimos para este ejercicio de diagnóstico. No obstante, lo que pudimos visibilizar es muy interesante y nos ayuda como facultades de educación, como Ascofade, como académicos interesados en el problema educativo, a descubrir ciertas condiciones que se van presentando. Por ejemplo, una de ellas, el día de hoy en la mañana, como todos ustedes seguramente ya conocen, aparece el nuevo decreto que va a reemplazar al 1280. Este decreto tiene los mismos vicios o las mismas dificultades que tenía el anterior, lo cual demuestra uno de los aspectos que hemos venido mencionando y que seguramente haremos énfasis en las imágenes, en las tensiones que son el resultado de este diagnóstico, y es precisamente que esta normatividad o el diseño de la normatividad no tiene el suficiente ejercicio de participación. Nosotros necesitamos, como gremio articulador de la educación, garantizar, y es una de las principales recomendaciones en términos de la normativa, garantizar que nosotros participemos de una manera mucho más adecuada en el diseño de estas políticas. Como seguramente ya se enteraron, esta nueva normatividad en reemplazo del 1280 es contratada, es tercerizada a una asociación, a una agencia en particular de consultoría, de la cual hacen parte profesionales que tenían relaciones muy estrechas con universidades digamos, acreditadas, de este grupo de las acreditadas. Esto ya implica que hay una intencionalidad y que efectivamente pues es desde allí que se lanzan, digamos, que los diseños. Si bien es cierto, hay algunos elementos que son interesantes, sí resulta complicado entrar a ver que en este nuevo documento aparecen situaciones que generan nuevos vicios en la interpretación de la norma. Sin extenderme en ese sentido, simplemente para matizarlo, en el normograma entonces logramos identificar 31 decretos, 4 leyes, 5 resoluciones y 5 normativas, muchas de ellas que están ahorita en trámite, que afectan directamente la función de nuestras facultades y nuestros programas. Entre ellos, este nuevo decreto que reemplaza el 1280, el nuevo plan de desarrollo, la nueva normativa, el nuevo decreto que va a aparecer para las normales de educación superior, que exige relaciones mucho más estrechas con las instituciones de educación superior, entre otros. De acuerdo a este resultado, lo que generamos fue una serie de recomendaciones derivadas de este análisis crítico hermenéutico sobre la normatividad y que se fueron triangulando con los otros ejercicios investigativos de este diagnóstico, es decir, el análisis de la documentación y las entrevistas que realizamos. A partir de esa triangulación surgen más o menos 30 recomendaciones, de las cuales solamente voy a hacer énfasis en algunas de ellas, pero que aparecen en el documento y que bien vale la pena estudiarlas, porque derivadas de allí, de esa triangulación, es que, les decía hace un momento, aparecen esas tensiones que vamos a nombrar ahora en un momento, y esas imágenes de posibilidades que nosotros podríamos emprender y que hacen parte del resultado de este diagnóstico. Un diagnóstico como tal es un estado de la cuestión, pero no significa que sea una respuesta absoluta a todas las problemáticas en un escenario de tan alta complejidad como el que nosotros estamos analizando y que todos reconocemos que tiene ese nivel de complejidad. Veamos entonces cuáles son como esas grandes recomendaciones. Lo primero que hay que aceptar es que muchos de los elementos de la normatividad responden no a intereses propios, sino a intereses supranacionales. Y esto es un problema que se va
digámoslo así que, matizando en cada una de las administraciones porque no tenemos continuidad, no tenemos regularidad y no hay mecanismos para verificar que aquellas intencionalidades en la normatividad que eran adecuadas puedan tener un buen análisis de su impacto. Entonces, en ese sentido, ese elemento es fundamental. Lo otro que reconocemos, que ya mencionaba, es el criterio del diseño de la política. Pareciera que los mecanismos que nosotros tenemos en este momento definidos para garantizar la participación son supremamente escasos, de tal manera que lo que se va mostrando en el ejercicio mismo del diseño de la normativa, su aparición, que es absolutamente coyuntural, lo que va demostrando es un tipo de comportamiento que algunos autores ya lo han mencionado, es muy oportunista y de carácter anómico. ¿Qué significa la anomia? Precisamente que a pesar de que existen algunas regulaciones y algunos parámetros de negociación, estos no se respetan, sino que depende de los intereses particulares que finalmente las políticas terminan diseñándose. Esto reduce a las facultades de educación y sus programas a tener una posición muy pasiva en el sentido en que la velocidad en que se producen estas transformaciones no permiten el análisis académico suficiente. Es uno de los problemas que tenemos que atender y que ya describimos como fundamentales. Por otro lado, es importante reconocer que hay una desarticulación que se refleja también en este comportamiento sobre la norma. La desarticulación entre el gremio que no parece actuar de una manera muy dispersa y que no facilita la colaboración y la concertación. Esto es muy significativo para que en adelante nosotros podamos en realidad tener una afectación y un papel mucho más político en el diseño de la normatividad. En este caso tendríamos que apelar a una serie de recomendaciones que ya están descritas en el documento. No puedo extenderme más porque sé que hay unos tiempos específicos. Quisiera solamente hacer énfasis en dos elementos que son clave resultado de este análisis. Y es que si bien es cierto la normatividad ha mostrado una intencionalidad por generar mecanismos de calidad y disminuir, por ejemplo, el efecto de lo que denominamos universidades de garaje, lo cierto es que el país necesita un acuerdo en términos de lo que significa la calidad, cómo debe ser comprendida, de tal manera que todos los actores, incluso estas universidades pequeñas, universidades que se han denominado de garaje, puedan garantizar que mejoren sus procesos de calidad. Por una razón muy sencilla, y es que la educación y la formación de docentes es un aspecto fundamental en cualquier sociedad. Y esta formación no puede quedar relegada exclusivamente a las universidades que ya están en unos escenarios de rankings altísimos o de reconocida trayectoria. Parte del ejercicio de estas universidades tiene que ser contribuir a que las otras organizaciones puedan ir precisamente aumentando sus niveles de calidad. Lo que surge de la normatividad también es una tensión entre lo público y lo privado que determina un aislamiento y determina unos ejercicios que, como lo bien lo mencionaba, son más de carácter individualista que colectivo. En educación creo que no nos podemos permitir ese escenario. Si queremos pensar en un proyecto de país y en un proyecto que se preocupa además por una identidad de lo que queremos como docentes y de cara al futuro, es necesario llegar a estas concertaciones. Bien, ustedes van a encontrar en el documento cerca de 30 recomendaciones derivadas de la normatividad. No quiero extenderme más porque sé que el tiempo es bastante escaso, pero voy a estar muy pendiente ahora. Tengo una auditoría ahora mismo. Sin embargo, voy a estar pendiente a resolver cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan frente a este proceso. Muchas gracias, un saludo muy especial.